Listo. Entonces, hablamos de la doctrina del Espíritu Santo y en la doctrina del Espíritu Santo empezamos a hablar, bueno, hablamos un poco de la Trinidad, les expliqué el concepto de la Trinidad, distintos ejemplos de sobre cómo podemos soportar la Trinidad y hablamos también de el símbolo, algunos símbolos del Espíritu Santo y nos íbamos a detener en el símbolo de la paloma. Y cuando vimos el símbolo de la paloma, empezamos a ver que en ella veíamos que la paloma tiene dos alas, ¿cierto? Y hablábamos de una ala primero que tiene 9 elementos que la componen, que lo llamamos el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en Gálatas 5:22. Y hablamos sobre, perdón un segundo, voy a cerrar el WhatsApp de mi ordenador porque si no me va a tener todo el tiempo haciéndome ese ruido y me desespera. Ya estamos, listo. Entonces, la primera ala de la que hablamos es el ala del fruto. Y hablábamos de 9 elementos que componen el fruto: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y hablamos de que el ala tiene que tener, la paloma, perdón, tiene que tener dos alas exactamente iguales para poder tener equilibrio. No sé si alguna vez han hecho un avioncito de papel y se han dado cuenta que cuando un avión de papel queda con una ala más ancha que la otra, pues el avión no vuela, el avión se va para un lado y se cae. Necesitamos tener equilibrio en nuestra vida espiritual. Y así como muchas veces anhelamos, ¿cierto?, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, debemos también vivir y evaluar si en nuestras vidas estamos viviendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras relaciones con las demás personas. ¿A qué voy con esto? ¿De qué me vale a mí tener un don del Espíritu Santo, como por ejemplo el don de lenguas o el don de sanidades, si con mi esposa no manifiesto el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio? Estoy siendo un religioso, ¿cierto? Que simplemente quiere tener un don para tratar de dárselas de muy café con leche, como decimos los colombianos, pero que realmente no tengo más que una credencial religiosa que me permite hacerme sentir mejor que los demás. El punto es dónde estoy en el fruto del Espíritu y ojo, que tampoco es quedarme solamente cómodo con decir que estoy viviendo el fruto del Espíritu. Ahora tengo que empezar a buscar también el mover del Espíritu Santo en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Hay una porción en la Biblia en la cual Pablo habla dice de qué me sirve tener el don de profecía, el don de lenguas, si no tengo el amor, si el amor no lo estoy viviendo, ¿cierto? ¿De qué nos sirve tener los dones del Espíritu Santo, anhelar los dones del Espíritu Santo, si nosotros no estamos dando fruto, no estamos dando el fruto del Espíritu Santo en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros cónyuges, ¿cierto? Con nuestros hijos. ¿Cómo estamos viviendo ese fruto? Ese es el punto, yo creo, donde debemos llenar nuestras vidas. Yo estoy convencido de algo que lo compartí ayer en la reunión que hicimos con los chicos con las personas que se conectaron para hacer la reunión de celebración del aniversario de la iglesia, y les decía algo, y es: nosotros no queremos llenar auditorios, queremos llenar vidas. A nosotros no nos mueve el llenar auditorios. Obvio, uno quiere que la iglesia crezca, quiere que lleguen más personas, pero de nada nos sirve tener un auditorio lleno de personas si sus vidas no son transformadas, si sus vidas siguen siendo las mismas. Y nuestras vidas son transformadas en la medida en que nos medimos con el termómetro del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese fruto en tu vida hoy y cómo estamos creciendo con respecto a esto? ¿Vale? Entonces, ojo, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en los dones, pero también en el fruto. ¿Cómo estoy dando el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Vale? Vamos entonces ahora a pasar a otra parte importante de la paloma. Para que la paloma vuele, necesita tener una cola que le dé equilibrio, que le dé dirección, ¿cierto? La cola en los aviones lo que hace es dar muchas veces la dirección. Tiene un sistema que gira hacia la izquierda o hacia la derecha, y de esa manera, por medio de la aerodinámica, se va hacia un lado o se va hacia el otro. Y ahí vamos a hablar de lo que habla la palabra de Dios Hola, Karen, ¿cómo estás? En Efesios Bien. 4, 11, 12. En Efesios 4, 11, 12, ¿vale? Vamos acá, Efesios. Acompáñenme todos a Efesios, bueno. Efesios 4, 11 al 12. ¿Lo tenemos, chicos? Vale, pues dice:
Efesios 4, 11 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Voy a volver a leerlo, dice. Él mismo, acá nos está hablando del Espíritu Santo, ¿vale? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, perdónenme. Entonces, acá encontramos lo siguiente. Encontramos 5 elementos que componen la cola de la paloma. 5 elementos que nos van a dar la dirección, ¿vale? Los dones y el fruto nos van a dar vuelo. Los dones ministeriales que componen el ala nos van a dar dirección hacia dónde vamos. Y esos 5 dones los encontramos acá, en Efesios 4, que es lo que leíamos hace un momento. Dice entonces que el Señor nos habla de que va a formar o va a capacitar a unos para que sean maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que no todos estamos de alguna manera llamados a ejercer el mismo papel dentro de su iglesia, ¿cierto? Porque necesita que haya distintos perfiles. Y si ustedes se fijan, vamos a encontrar en la iglesia personas que tienen un llamado de evangelismo tremendo, que andan predicándole a los demás, que andan compartiéndole a los demás todo el tiempo. Hay algunos que tienen un llamado de repente de maestro, que son muy buenos explicando y enseñando. Hay algunos que de repente son muy buenos discipulando a otros, estando pendientes del necesitado, acompañando al que saben que está triste. Y ese es el pastor, ¿cierto? Y el pastor Darío nos hace una enseñanza que a mí me gusta muchísimo para que la podamos entender, ¿vale? Muy clara. Y es con los dedos de la mano, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los dones ministeriales que recibimos o que vemos a través de la palabra, vemos que tenemos, ¿vale? Tenemos el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. ¿Cómo vamos a identificar a cada uno de ellos dentro de los dedos de nuestra mano? Vamos a ver que el meñique, ¿cierto? El meñique es el maestro, ¿vale? ¿Por qué lo asociamos con el meñique? Esto es una enseñanza ilustrativa, ¿vale? Esto no está en la Biblia, pues. Es una enseñanza ilustrativa para que entendamos la aplicación de cada uno de estos dones ministeriales. El maestro lo vamos a recordar con el meñique. ¿Por qué? Porque el meñique es de mis 5 dedos de la mano, el que tiene la capacidad de entrar acá, limpiar, para que pueda empezar a oír bien y para que pueda captar el mensaje y entenderlo. El maestro es ese que tiene la capacidad de enseñar a otros. Vemos también después este dedo, ¿cierto? Que es el dedo, yo siempre me lío con esto, este es el anular, ¿cierto? En el que tengo el anillo. Veo a Sandra solamente, espero que Sandra te sepas los nombres de los dedos de la mano porque yo siempre la embarro en eso. Este es el anular, sí, ¿cierto? El de acá. ¿Alguien que me ayude? Anular. Anular, vale, gracias. El anular, vamos a ver que el anular es el pastor, ¿vale? En el anular vamos a decir, este dedo es el pastor. Es el maestro, porque me ayuda a poder escuchar. El anular es el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está casado con una iglesia. Porque el pastor de hecho tiene a veces problemas con su esposa cuando su esposa le dice que usted está mucho tiempo en la iglesia, pendiente de la gente de la iglesia. Y el pastor le dice es que te amo a ti y amo a la iglesia. Y obviamente mi esposa está por encima de la iglesia desde la perspectiva de lo que Dios me enseña en su palabra. Pero el pastor tiene un llamado a estar casado con sus ovejas, a cuidar a sus ovejas, a protegerlas, a suplir lo que su congregación necesita, ¿vale? Después tenemos el evangelista, y el evangelista lo vamos a identificar con este dedo que si no estoy mal es el corazón, ¿cierto? Sí, el corazón. El dedo corazón, ¿por qué es el dedo corazón el evangelista? Porque es el que más lejos alcanza a llegar, porque es el que se estira para alcanzar a agarrar a otros, porque es el que más lejos, de mis 5 dedos, el que más lejos llega es el corazón, y con ese identificamos o hablamos del evangelista. Después tenemos el profeta, y el profeta ¿cuál es este? Es este, que es el índice. ¿Y por qué decimos que el índice o identificamos al profeta con el índice?
Porque el índice me lleva a decirme, eso no es lo que tienes que estar haciendo. Por ahí no es, con el índice decimos, no, con el índice decimos, es por allá. ¿Por dónde tengo que ir? Por allá. Esto se hace como está escrito acá. Lo hace el índice, lo hace el profeta. Y el apóstol es ese don especial que Dios ha permitido en determinadas personas que pueden ejercer los otros 4 dones ministeriales. El apóstol lo identificamos con el pulgar, ¿por qué? Porque el pulgar es el único dedo de mi mano que puede tener contacto con los otros 4 dedos. Tiene contacto con el maestro, con el pastor, tiene contacto con el evangelista y tiene contacto con el profeta. Y entonces cuando vemos desde la perspectiva ministerial la concepción del apóstol, desde la perspectiva ministerial, estamos hablando que es aquel quien ejerce de maestro, de pastor, de evangelista y de profeta, ¿vale? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo soy solamente yo he identificado, yo tengo solamente uno de estos dones ministeriales, no, yo creo que yo personalmente yo creo que tengo dos de estos dones ministeriales, tengo 2 que primordialmente están presentes en mi vida, el de pastor y el de maestro. Creo que disfruto y hago mi trabajo como pastor, cuidando de la iglesia y cuidando de las personas, con una gran pasión y que además me encanta lo que hago y creo que lo hago bien desde lo que creo que puedo ver. Y por otro lado tengo una vocación de maestro en la cual me agrada, me gusta mucho dar clase, me agrada mucho enseñar, estudiar la palabra y poder compartirla con otras personas. De repente de evangelista me falta trabajar en mi vida mucho, de profeta pues tengo que pedirle al Señor que me guíe, me ayude, y pues por lo tanto pues de apóstol, si no tengo mucho de evangelista o de profeta, pues me hace falta crecer muchísimo más en esto, ¿vale? Quiero aclarar algo acá, y es que cuando hablamos del profeta no estamos hablando del adivino ni del chamán, ¿no? No estamos hablando de la adivinación ni de la chamanería disfrazada en las iglesias evangélicas hoy en día. Estamos hablando de que la palabra de Dios nos habla y nos estipula que la profecía se da para animar, consolar y rearguir, punto. La profecía en nuestros tiempos solamente la recibimos o la da Dios en determinados momentos para animar, para consolar y para rearguir, más no para adivinar el futuro. Es decir, cuando yo te estoy diciendo a ti, voy a poner un ejemplo porque a quien veo en pantalla es a Sandra, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo a Sandra, Sandra, la palabra de Dios dice esto y me parece que por donde estás yendo no está bien. Y ella dice, uy, ¿este por qué me dice esto? ¿Cierto? Ella dice, esa palabra es la que yo estaba esperando porque necesitaba esa confirmación para saber que no debo hacer lo que voy a hacer. En ese momento, pues está viendo profecía en su vida, ¿cierto? Se está rearguyendo su camino, se está instruyendo su camino a través de la palabra del Señor, ¿vale? Pero no es ese juego de vamos a ver qué me depara el futuro y voy entonces a la iglesia a ver a que alguien me adivine eso. Eso no es lo que hablamos, a eso no nos referimos cuando hablamos de profecía desde la perspectiva bíblica. Bueno, entonces tenemos estos 5 dones ministeriales: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Me encantaría que ustedes pudieran identificar cuál es el de ustedes, que ustedes puedan decir, hombre, tal vez de repente dicen hoy en día no ninguno. Seguro que sí. Seguro que si tú eres de las personas que cuando sabe que hay alguien que está mal, que terminó una relación y está mal, o una persona que de repente perdió el trabajo y está triste, y la llamas y estás pendiente de esa persona, pues estás dándote cuenta que ahí tienes un don de pastoreo, de pastorear a alguien, de estar cerca de alguien, de discipularlo y acompañarlo. Si de repente te va muy bien leer la palabra y explicársela a otros, entonces tienes un don de maestro, ¿vale? Si de repente sientes un peso grandísimo por compartir del evangelio a las personas que necesitan escuchar de él, pues tienes un don de evangelista que Dios te ha dado y que tú tienes que empezar a crecer y avanzar en esto. Con respecto a estos dones ministeriales, miren lo que dice la palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, el Señor nos constituye como cada una de estas, dentro de cada uno de estos dones. El Señor nos abre a nosotros, de alguna manera, los ojos para empezar a darnos cuenta de que tenemos un llamado frente a cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, esto se los comparto y creo que es súper importante porque muchas veces vemos los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando hablábamos de los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, pero no tenemos en cuenta los dones ministeriales. No tenemos en cuenta cuál es mi papel dentro de la iglesia, qué es lo que yo estoy viviendo. Y por último, entonces tenemos que la paloma tiene 2 alas, tiene una cola con 5 partes, pero además tiene también
La paloma, perdón un segundo, encontramos en Romanos 12, 6, 8, quiero que vayamos ahí. Romanos 12, 6, 8, quiero que veamos lo que llamamos los dones operativos. La pata de las palomas tiene en total 4 pequeñas garras en esta posición, ¿vale? Y tiene 2 patas. Entonces la paloma tiene 5 plumas detrás que le dan la dirección, los dones ministeriales. 5 grandes plumas en cada, 9 grandes plumas en cada ala, que nos representan el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y por último, nuestra paloma tiene 2 patas, y en cada pata 4 pequeñas garras. Y esas pequeñas garras las utiliza la paloma para coger cosas, para caminar, para cazar, ¿cierto? Para darle de comer muchas veces a sus polluelos. Si se llaman polluelos, los hijos de las palomas, creo que sí. ¿Vale? Entonces, estas pequeñas garras las vamos a identificar por medio de estos dones operativos. Y vemos lo siguiente, Romanos 12, 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces vemos acá una serie de dones operativos que Dios ha puesto en nosotros, unas facetas, unas áreas de nuestras vidas en las cuales tenemos un mover y un sentir especial cada uno de nosotros. Encontramos el de ayuda. En el de ayuda, ¿cierto? Vemos básicamente que es el darnos cuenta cuando alguien está en una situación difícil, estar para socorrer, poder acudir al socorro de quien está en una dificultad. Está también el don operativo de la administración, el don operativo de poder administrar los recursos, de saber ejecutar proyectos, de saber dirigir proyectos, de saber estructurar un plan, ¿cierto? Tenemos tercero, tenemos el del servicio, el don de decir yo quiero servir a otros, quiero ayudar a otras personas, quiero servir y lo hago con una convicción de que servir no es un sacrificio sino un privilegio, ¿vale? Después tenemos el de enseñanza, que va muy de la mano con el de maestro, pero que de repente por aquí empiezas a darte cuenta hoy en día que a ti te gusta enseñar, entonces de repente te empiezas a dar cuenta que tienes el don ministerial del maestro también. El de exhortación, el de poder aprender a exhortar cuando alguien está haciendo algo mal. Hay personas, no sé si se han dado cuenta que hay personas que lo regañan a uno y le dicen a uno todo clarito y uno dice, uy, ¿con qué decencia lo hizo? Y uno está como que no tiene ni cómo contestarles, porque terminan diciendo si tiene toda la razón. Así como hay personas que lo exhortan a uno y uno dice, no, a este lo quiero matar porque cómo me va a decir todo eso que me dijo, ¿cierto? No sé si han visto que a uno a veces le cuesta un montón exhortar a otros. A mí me cuesta muchísimo a veces exhortar a otras personas y decirle lo que está haciendo no está bien. Y ahí tenemos que darnos cuenta que hay unos dones operativos que tenemos que trabajar y en los que tenemos que crecer. Tenemos el don operativo de la generosidad, lo que hablábamos el domingo en la prédica, y es entender que todos los creyentes, todos los cristianos tenemos que practicar y vivir la generosidad. Tenemos que vivir la generosidad en nuestras vidas, entendiendo que la generosidad no solamente es entregar cosas materiales o dinero. La generosidad es en mi tiempo, en mis palabras. Mis palabras son generosas con los demás. Mis palabras, soy la persona que cuando le habla a los demás les habla para edificarlos, para que se sientan amados. O siempre soy la persona que tiene una mala palabra para burlarme de los demás. ¿Qué palabras estoy utilizando? Encontramos el liderazgo también, el poder presidir, el poder ejercer la presidencia en determinados momentos, el presidir y el decir, bueno, vamos a organizarnos, esto se tiene que hacer de esta manera y vamos a funcionar así, ¿vale? Y por último encontramos la misericordia, y en la misericordia debemos entender que hablamos de entregarse por otros, estar dispuesto a entregarlo todo por los demás, el poder ponerme en la situación de lo que está viviendo otro y poder compadecerme de lo que está viviendo para ayudarlo y para poder bendecirlo.
¿vale? Entonces con esto cerramos nuestra paloma. Tenemos las alas, dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Tenemos en la cola los dones ministeriales y en las patas tenemos los dones operativos, ¿vale? ¿Por qué me parece importante esto? Porque cuando ustedes leen la Biblia se van a encontrar con que de repente nos habla de estos dones en Romanos y nos habla después de otros dones más adelante. Y uno dice, pero ¿por qué habla de unos por acá y habla de otros por allá? Porque no debemos confundir los dones operativos con los dones espirituales, ni los dones ministeriales con los dones operativos, ¿vale? Ni con el fruto del Espíritu Santo. Uno de los errores más grandes que tenemos los cristianos es el de creer que el fruto del Espíritu Santo depende de Dios. El fruto del Espíritu Santo depende de mi relación con Dios. El fruto del Espíritu Santo en mi vida, debo trabajar yo por vivirlo. Debo crecer yo diariamente. Y lo que les decía hace un momento, de nada me sirve a mí tener los dones operativos, tener los dones ministeriales, tener los dones del Espíritu Santo y no estar dando el fruto del Espíritu Santo en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en el perdón, en la humildad, en el dominio propio, porque sería como quitarle un ala a la paloma. Si le quitamos a la paloma las garras, pues no va a poder volar, porque ¿cómo despega? Si le quitamos el ala del don de los dones del Espíritu Santo, pues de nuevo tampoco va a volar. Si le quitamos la cola, no va a tener dirección y va a empezar a volar y se va a estrellar contra la primera pared que se encuentre. Debemos entender esto y debemos entender que el Señor quiere que nosotros como iglesia podamos ser integrales y que podamos vivir la plenitud del Espíritu Santo en todas sus facetas, pero sin ignorar cada una de ellas y no poniéndole especial énfasis solamente a una de ellas, ¿vale? Buscar siempre la plenitud y la llenura del Espíritu Santo implica buscar el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, entender mis dones ministeriales y practicar los dones operativos diariamente, ¿vale? Con esto entonces, chicos, cerramos este tema del Espíritu Santo y cerramos esta asignatura de teología básica. Ya terminamos entonces nuestra primera materia de teología básica, ¿vale? Les voy a enviar mañana el examen de estas sesiones que hemos visto hoy para que lo puedan contestar hasta el domingo, ¿vale? Lo pueden contestar hasta el domingo. Yo lo calificamos y entonces vamos a tener pues las notas de los quizzes que se han hecho y de este quiz, ¿vale? Y esas serán las notas de esta primera asignatura que terminamos en el libro. Vamos a pasar entonces, voy a quitar esto por un segundo, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente asignatura, la siguiente materia, que es historia de la Biblia. Pero antes de pasar, preguntas, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes, quejas, comentarios, reclamos con respecto a eso que hemos visto? Vale. Pues, ¿Qué? yo. Por favor. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Yo no sé, que aquí como que la otra persona. A ver, Pablo. Ya, Sandra, no te veía, es que no te veía. A ver, cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, a ver, a ver, no sé cómo hacerte la pregunta. ¿Cómo hago para yo poder tener el fruto completo con todo el mundo? O sea, es que es complicado. Yo Sí. lo veo complicado. Sí, claro, a todos nos queda complicado. A todos nos queda complicado. Créeme, hay personas a las que a mí me cuesta tenerles una paciencia, pero que el Señor nos llama a crecer cada día en eso. Hay personas a las que uno le tiene mucho trabajo el tener el dominio propio, pero creo que va muy de la mano del proceso que yo vivo de sanidad interior y el proceso en el cual yo haya aprendido a perdonar y los cristianos creo que tenemos que aprender dos cosas vitales: aprender a perdonar y aprender a morir a nosotros. Esas son las dos grandes batallas diarias que tenemos: perdonar y morir a nosotros, perdonar y morir a nosotros. Y ese morir a nosotros es muy complicado, es doloroso, cuesta trabajo, pero es la única manera de poder vivir el fruto y de poder descansar en el Señor diariamente. ¿Qué es morir a nosotros? Entender que si hay una persona que me cuesta trabajo, con la que me cuesta mucho, yo debo aprender a comerme las palabras muchas veces,
y a llevarle el dolor a Dios. Cuando yo entiendo el verdadero perdón, aprendo a llevarle mi tristeza a Dios también. ¿Mm? Y creo que para poder vivir el fruto del Espíritu Santo en todas mis relaciones, tengo que aprender a morir a mí. Y ojo, ojo, que morir a mí no significa alcahuetearle todo a todo el mundo, ¿no? Que a veces lo confundimos, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, con nuestros hijos, que morir a mí con mis hijos es dejar que mis hijos hagan lo que quieran conmigo y me hablen como quieran. No, eso sería malcriarlos. No, Morir es a que mí, una de las personas que más me cuesta es con Natalia. ok, claro, No entonces tengo amigos. morir a mí es, con mis hijos, por ejemplo, es aprender a ver a mis hijos a través de sus heridas y no de sus comportamientos, ¿no? Empezar a ver cómo ellos están viviendo por sus heridas y no por sus comportamientos. Que tal vez hay heridas en sus corazones que los llevan a comportarse de determinada manera. ¿Mm? Aprender a que tal vez mis hijos no solamente necesitan la provisión material, sino que necesitan una provisión emocional muy profunda. Y que si esa provisión emocional no fue cultivada desde su infancia de la manera correcta, en la adolescencia va a costar. Pero no es tarde, hay que hacerlo. Va a costar trabajo. Y ahí es donde viene la paciencia, dominio propio y el pensar en que cada palabra que yo digo debe ser para bendecir, cada palabra que yo digo debe ser generosa, debe ser para animar, para consolar, ¿vale? Mm, Vale, y eso yo creo que le ayuda a uno muchísimo, ¿no? Esos dos puntos, cada día perdonar y cada día, bueno, dicho, mañana y a partir de ahora en adelante, despiértense y lo primero que tienen que decir es: Dios, ayúdame a perdonar y a morir a mí. ya lo noté. Eso, que cada mañana levantáis: Dios, ayúdame a perdonar y a morir a mí. Y al final fue lo que hizo Jesús, perdonarnos y morir en la cruz por nosotros. Eso es vivir como Jesús. Ser como Cristo es perdonar y morir a nosotros, que es lo que Él hizo por nosotros. ¿Vale? Vale, gracias. No, no, Sandra. Me gustaría escuchar a alguien que me dijera, de repente a alguien que me diga qué fue lo que más le gustó de la clase de teología básica. Una persona que me diga, me gustó esto, me gustó entender tal cosa. Menos mal dije una, ¿no? Cuando hubiera dicho 10, estábamos, pero Yo quiero hablar. dime. Bueno, a mí me pareció supremamente interesante toda la parte de argumentación. Ajá. Las diferentes categorías que hay en cuanto a argumentos, porque muchas veces nos vemos enfrentados a personas que son bastante racionales, que son, o sea, que están pidiéndote una argumentación, no solamente, no, es que yo creo en Dios y yo siento y está ahí, que es lo que oímos muchas veces, que es algo como un testimonio personal. Entonces, para poder argumentar adecuadamente con cierta clase de personas, me pareció súper interesante lo que aprendí. Me alegra mucho, Jessica. Me alegra mucho y además que esta clase que vamos a empezar hoy de historia de la Biblia nos va a llenar de argumentos para defender la Biblia. Nos va a llenar de argumentos para poder defender la Biblia y seguro que siempre hay personas que podrán sumarnos más y que podremos aprender más, pero los conceptos básicos que vamos a trabajar nos van a ayudar muchísimo a entender el valor bíblico y el sustento que tiene la Biblia y el por qué para nosotros es el libro que consideramos la palabra de Dios, ¿vale? Y tratar de sustentarlo no desde una perspectiva, como tú dices, subjetiva, ¿no? De porque es lo que yo creo, sino poder tratar de tener un argumento sólido para decir, mira, ¿por qué está esto? Entonces, súper gracias, Jessica, por tu aporte. Súper, gracias. Vale, entonces, vamos a pasar, chicos, entonces, a historia de la Biblia. Esperen que voy a poner grande la pantalla. Ya estamos. Muy bien. Historia de la Biblia. Entonces, como les decía, en principio, dentro de la programación que yo les había enviado, hoy debíamos estar empezando a la clase de hermenéutica. Pero no, vamos a empezar con historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque en hermenéutica lo que vamos a estudiar es cómo se lee la Biblia. De qué manera se tiene que leer la Biblia, de qué manera se estudia la Biblia. Y lo que yo creo es que para entender cómo se lee y estudia la Biblia,
primero debemos entender cómo se formó la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está conformada? ¿Por qué nosotros creemos que ese libro es la palabra de Dios? ¿Por qué están esos libros y no otros? Porque hay unos libros que no hacen parte de nuestra Biblia, ¿cierto? Poder entender que hay distintos tipos de libros que fueron escritos con diferentes intenciones, ¿cierto? Y que de esa misma manera yo debo leer cada uno de esos libros entendiendo la intención sobre hacia quién se le escribía, por qué se le escribía, qué circunstancias estaba viviendo. Porque creo que eso nos va a sumar muchísimo, ¿vale? Entonces, por eso preferí empezar con historia de la Biblia hoy. Qué bueno que ya veo que Oscar llegó a casa. Entonces, buenísimo que ya están en casita. Hola, Oscar. Vale, entonces, vamos con historia de la Biblia. Listo. Primera pregunta. De esas preguntas tontas, voy a hacer una pregunta tonta y es: ¿quién de ustedes cree que la Biblia es la palabra de Dios? Pónganlo si quieren en el chat. ¿Quién dice, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Digan, yo creo que sí es la palabra de Dios. Vale. Vale, entonces, pregunta. Tengo a Cata, a Sara, a Cata Santos también, a Sandra, a Natalia, a Oscar y a Tati, que dicen que ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, hay otros que no lo... A Sara Carvajal, que me imagino que es Andrés Felipe, que dice que también. Natalia Cubillos también. Vale, muy bien. Entonces, Andrés y Natalia, pregunta: ¿por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Yo también creo que la Biblia es la palabra de Dios. Maite, ¿de acuerdo? Yo también creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y qué sustento tenemos para argumentar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Preguntémonos qué tan seguros estamos del sustento histórico y la explicación lógica que podemos dar, más allá de simplemente decir, pues porque yo creo, porque cambió mi vida, ¿cierto? Una persona que hace parte del Islam te va a decir que el Corán también cambió su vida. Te va a decir, no, el Corán cambió la vida, punto, ya está. Y entonces uno puede decir, no, pues es que la Biblia, la palabra es porque me cambió la vida. Hay personas que se han leído cómo hacer yoga para dummies y eso les cambió su vida. Para bien o para mal no sabemos, pero les cambió la vida. Y eso hace que ese libro de cómo hacer yoga para dummies sea realmente lo que esa persona necesitaba o que viniera realmente de Dios. No podemos caer en la subjetividad que creo muchas veces caemos, ¿cierto? Y el propósito de esta asignatura es poder, seguro que hay muchísimos más argumentos y hay una profundidad muchísimo más grande para poder seguir entrando ahí. Y ojo que vuelvo al mismo punto con el que hablábamos en teología básica cuando hablábamos de la Trinidad, y es, desde la perspectiva científica podemos dar elementos que nos permiten argumentar la idoneidad de los escritos bíblicos en su coherencia y en su sustento histórico, que nos llevan a darnos cuenta que es un libro diferente a otros libros, ¿vale? Y en eso es en donde nos vamos a tratar de centrar durante esta clase. Tratar de identificar y entender un poquito esa evidencia que tenemos y que nos permite empezar a entenderlo. Lo primero que les quiero contar es lo siguiente. Imagínense que la Biblia se tienen datos arqueológicos de que la Biblia se escribió en un periodo comprendido de más o menos 1600 años, entre el año 1500 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. El libro de la Biblia, que tiene el hallazgo arqueológico que por medio de las pruebas del carbono 14 ha mostrado que tiene la data más antigua y además por sus formas en las cuales ha sido escrita, es el libro de Job, ¿vale? Es el libro más antiguo que tenemos, que es de los que hacen parte de la Biblia, que tienen más años, ¿vale? Pero adicional a eso, entonces quiero que veamos esto. Tenemos un periodo de 1600 años. Imagínense que nosotros nos encargaran que escribiéramos un tratado sobre cómo formar una iglesia. Nos dijeran, chicos, queremos que ustedes escriban un tratado sobre cómo formar una iglesia. Y que nos hubieran pedido eso hace 2 años y lo hubiéramos entregado hace 1 año. Hoy en día, ese tratado estaría
¿Sería coherente con las circunstancias que vivimos actualmente? ¿Sí o no que no? Nos hablarían de cosas muy diferentes. Si nos contrataran a todos para hacer, por ejemplo, Paula, que es científica, si nos contrataran a todos para hacer un tratado sobre, no sé, voy a hablar una tontería como abogado, que hablamos tonterías a veces, un estudio sobre la evolución de los microorganismos que se producen en el excremento de las vacas. Nos pidieron que escribiéramos un tratado sobre eso. Y lo escribimos. Y dentro de 1000 años, le encargan a otro grupo de científicos que escriban un tratado sobre la evolución de los microorganismos ¿cómo fue que dije? Ya me acuerdo que fue la tontería que dije. En el excremento de las vacas, ¿vale? Entonces, ese tratado que escribimos nosotros y que se escribió 1000 años después, ¿va a tener coherencia? ¿Va a decir lo mismo o no? No. Muy probablemente no, ¿cierto? Muy probablemente no. Porque los estudios, el conocimiento evoluciona y cambia de una manera muy rápida. Y a través de los siglos cambia. Ahora dense cuenta de algo increíble. La Biblia se conformó durante 1600 años y no hay incoherencia en ella. 1600 años para tener este libro que tengo en mi mano y que en él no haya ninguna incoherencia. Más de 40 autores. Ahora, quitemos la idea de los 1600, bueno, tenemos la variable de los 1600 años. Pongamos una nueva variable más. En esos 1600 años intervinieron 40 autores diferentes que tenían profesiones distintas. Algunos de ellos eran ganaderos que cuidaban ovejas. Algunos de ellos fueron reyes, algunos de ellos profetas, líderes religiosos. Tenemos también de repente esclavos. Tenemos también pescadores que escriben ahí en este libro. Tenemos médicos, tenemos eruditos, tenemos una gran variedad de profesiones dentro de esos 40 autores. Y entre todos ellos terminamos encontrando nuevamente una coherencia. Y toda esa coherencia nos habla de Cristo. Toda esa coherencia de esos 1600 años de escritura, esos 1600 años de conocimiento acerca de Dios y que Dios nos regala, giran en torno a la vida de Cristo y a lo que haría por nosotros. ¿No les parece que eso hace de este libro un libro diferente? Vamos a profundizar muchísimo más en algunos argumentos, pero este es un pequeño abrebocas que les quiero dar con respecto a veamos la profundidad y las dimensiones de lo que tenemos en la mano. Cuando yo era niño me hablaban de que la Biblia había sido inspirada por Dios, como que me imaginaba que de repente un hombre había entrado como en trance y que su mano se había empezado a mover involuntariamente y él había empezado a escribir y como que Dios lo había poseído y había escrito la Biblia. Eso era un poco como lo que yo me imaginaba. De repente también me imaginaba como que había venido un meteorito y en ese meteorito ¡pum! Había caído la Biblia. Y es que llegó revelada por Dios, nos cayó acá la Biblia y la recibimos y wow. Vamos a hablar un poquito de qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios y revelada por Él. Y debemos entender que la Biblia, como les digo, no cayó en la tierra como un meteorito. La Biblia ha llegado en el proceso de vida de cada uno de esos personajes que Dios utilizó para revelarnos su conocimiento y para revelarnos lo que Él tiene para nosotros. Eso nos debe llevar a entender que debemos comprender siempre el contexto de cada autor, el origen de cada autor, qué hacía cada uno de esos autores y poder darnos cuenta que ha sido un proceso de 1600 años para llegar a tener este libro que tenemos y que llamamos Biblia, ¿vale? Entonces, vamos a darnos cuenta que la Biblia para nosotros se divide en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que vamos a hacer durante nuestra asignatura de Historia de la Biblia es que vamos a estudiar primero
cómo se conformó el Antiguo Testamento, por qué esos libros que hacen parte del Antiguo Testamento hacen parte de nuestra Biblia, de dónde los tomamos, por qué están ahí, ¿cierto? Cómo se divide ese Antiguo Testamento, cómo se escribieron esos libros, cómo llegaron ahí, y después de que hayamos hablado del Antiguo Testamento, hablaremos de el Nuevo Testamento, cómo se formó y cómo se consolidó el Nuevo Testamento, quiénes lo escribieron, quiénes hicieron parte de su producción, digámoslo de alguna manera, ¿vale? Y por qué hacen parte de esos libros de lo que nosotros consideramos el canon bíblico. Vamos a explicar también qué significa la palabra canon, ¿vale? Vamos a explicar un poco qué significa la palabra canon y cómo se formó ese canon, cómo llegamos a ese canon en el cual llegamos a formar estos libros. Entonces vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Yo siempre cuando veo una persona que está empezando se lo explico muy fácilmente. El punto de referencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el nacimiento de Cristo. El Nuevo Testamento empieza a hablarnos de que ya iba a suceder el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Nos narra el nacimiento de Cristo y a partir de ahí lo que viene después de Cristo. De alguna manera el Nuevo Testamento nos marca también la era antes de Cristo y después de Cristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que quienes de repente están empezando a leer la Biblia y están empezando a estudiarla, podamos entender claramente por qué tenemos esas dos diferencias. Y ahora les voy a dar algunos argumentos más históricos de pues, por qué tenemos estas dos partes dentro de lo que tenemos de la Biblia, ¿vale? Antes de entrar acá quiero explicarles algo también que no está acá, y es la palabra Biblia viene de, perdónenme, acá, la palabra Biblia viene de la palabra biblios, que hace referencia a libros, ¿vale? La Biblia, hagan de cuenta, es una enciclopedia de los textos sagrados. Hagan de cuenta que la Biblia, no sé si todos todavía no alcanzamos a estudiar con enciclopedias, todos saben que cuando les digo que es una enciclopedia, ¿saben qué es una enciclopedia? Creo que en la próxima generación, cuando les hable de enciclopedia, me van a decir, ¿una qué? O sea, a mis hijos les hablo de una enciclopedia y me dicen, ¿una qué? No tienen ni idea de qué es una enciclopedia. Pero bueno, todos los que no utilizamos la enciclopedia, todos teníamos la misma enciclopedia, si no eran el tío que tenía la enciclopedia esta, no me acuerdo, era Salvato, una de estas que uno iba siempre y consultaba, y las tareas del colegio era investigue era consiga alguien que tenga una enciclopedia y copie lo que dice la enciclopedia y tráigalo al colegio, o sea, las investigaciones de uno. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un compendio de libros, de textos o de libros sagrados, de papiros, de libros que nosotros hemos considerado que hacen parte de los textos revelados por Dios, ¿vale? Entonces, entendamos esto. La Biblia no es un libro que se ha escrito de la siguiente manera: en un país muy lejano, después pasa algo y al final dice, y fueron felices y comieron perdices. Muchas veces la gente se frustra cuando empieza a leer la Biblia, porque de repente el Génesis sí nos habla del principio, pero cuando empiezas a avanzar te empiezas a dar cuenta que hay unos saltos de tiempo entre libros y libros que tú ya no entiendes cuál era, qué pasó, cómo así que apareció este, y esto cuándo pasó, y este por qué está hablando de esto, porque debemos entender que son libros diferentes, ¿vale? Que cada uno de esos libros que conforman nuestra Biblia son libros distintos, son libros diferentes, y que debe ser estudiado cada uno entendiendo su contexto, quién lo escribe, a quién lo escribe, para qué lo escribe, en qué condición y en qué situación lo escribe, qué estaban viviendo a su alrededor en ese tiempo, ¿vale? Para poder entenderlo, ¿ok? Entonces, seguimos. Vamos entonces ahora sí con nuestro Antiguo Testamento. Antes de esto, perdón, quiero hablar un poquitito de la palabra testamento. La palabra testamento, bueno, como todos saben, igual ahorita lo vamos a profundizar también, pero la Biblia no fue escrita originalmente en castellano, ¿cierto? Todos sabemos que la Biblia no se escribió en castellano. La Biblia tampoco se escribió en inglés. La Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo, ¿vale? Griego, hebreo, arameo, y hay unas porciones escritas en siriaco que en el tiempo del exilio fueron escritas en este idioma. Entonces vamos a entender esto: griego, hebreo y arameo. Ojo, hay palabras en el griego, en el hebreo y en el arameo que cuando las traducimos al castellano no tienen una traducción literal. Les voy a explicar les voy a poner una explicación. ¿Cómo le explicamos a un inglés en inglés qué significa la palabra chévere? ¿No? Todos creo que aquí sabemos qué significa la palabra chévere. ¿Cómo le explicamos, cómo le damos una traducción literal a la palabra chévere? De repente cool, pero
tal vez no cuadra porque cool también es como fresco más bien, ¿no? No hay una palabra literal que nos permita traducirlo. Entonces hay algunas palabras en griego, hebreo y arameo que no tienen una traducción literal al castellano, sino que los traductores han puesto palabras que son las más aproximadas a la intención de quien escribió ese texto. Y en la palabra de donde se toma la palabra testamento, vamos a ver lo que dice Jeremías 31, 31, 14, no puede ser, ya les digo el versículo exacto, porque no se puede leer del 31 al 14, pero ya les confirmo, perdónenme. 13 y 14 será. Sí, ya les confirmo, creo que sí. Ya lo leo acá y les confirmo, perdónenme. 31. 13 y 14. O 31, 31. Son 34. Sí, 31 al 34. 31 al 34. Correcto. ¿Vale? Capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice lo siguiente. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Esa palabra pacto que encontramos ahí es la palabra berit. Sería la palabra berit. Y la palabra berit nos hace referencia a pacto o alianza. Realmente la traducción le hemos puesto Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La manera de referirnos correctamente a esta diferenciación sería Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Y miren lo que dice. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, ¿cierto? El antiguo pacto. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vemos una profecía mesiánica acá, una profecía sobre lo que va a venir a hacer Cristo, ¿cierto? Sobre el perdón que va a venir a derramar Cristo sobre nuestras vidas y sobre ese nuevo pacto que se va a establecer por medio de Jesús. Por eso les hablaba que para entender la lógica bíblica debemos entender la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en cuanto al pacto que hacemos por medio de Cristo, el pacto que se establece por Cristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento hablamos de un primer pacto, ¿cierto? Es un pacto que se hace entre Dios y Abraham, en el cual Abraham hace un pacto con Dios en el cual Abraham dice, tú serás mi Dios, ¿cierto? Y mi pueblo será tu pueblo. Y más adelante lo hemos confirmado a través de lo que sucede también con Moisés al salir de Egipto. Entonces, la palabra berit, y para que entendamos la intención, ¿cierto?, en la estructura bíblica, debemos entenderlo desde esta perspectiva. Hay que tener siempre mucho, no sé cómo decirlo, mucho celo, mucho cuidado en cuanto a la lectura de la palabra desde una perspectiva de la sana doctrina. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día en internet cualquier persona se pone y sube un video en el cual quiere decir lo que quiera. Y lo hace con una congregación de un montón de gente. Y te lo puede sustentar y te lo puede explicar 1000 veces, ¿cierto? Yo siempre le sugiero algo muchísimo y es, hombre, la reforma protestante, como lo veremos más adelante cuando veamos Historia del Cristianismo 2 y estudiemos la reforma protestante, veremos que la reforma protestante alienta el estudio bíblico por parte del creyente individual, ¿cierto? ¿Vale? Pero debemos saber qué leemos, qué estudiamos, a quién escuchamos. Y hay un libro que yo siempre recomiendo muchísimo en esta parte y que les recomiendo también cuando vayamos a ver hermenéutica. Es un libro que cuesta pasta, o sea, no es un libro pues barato, ni es un libro,
Porque les doy un tip, los contenidos baratos se regalan. Están en internet y los encuentras siempre. Los contenidos profundos y que tienen realmente estudios profundos, pues han tenido una inversión profunda en recursos para poder tener un sustento real, de personas que han estudiado profundamente la palabra. Y encontramos este texto que les digo es un comentario bíblico de un gran estudioso de la Biblia español que se llama Alfonso Ropero. Les recomiendo muchísimo ese libro, es un diccionario bíblico, a mi modo de ver es mi diccionario bíblico preferido. Hay más diccionarios bíblicos que son muy buenos todos, pero me encanta el diccionario bíblico de Alfonso Ropero por la profundidad que tiene y por la capacidad que tiene para ayudarle a uno a entender las palabras en su idioma original, ¿vale? Diccionario bíblico de Alfonso Ropero, se los recomiendo muchísimo. A mí no me acuerdo cuánto me costó cuando lo compré en la librería ABA, me costó creo unos 50 o 60 euros, algo así. Tampoco es pues que uno va a gastar una fortuna en el libro, pero es un libro que les va a quedar para toda la vida y que realmente tiene una profundidad importante que le ayuda a uno a profundizar dentro de la sana doctrina, ¿vale? ¿Por qué se los digo? Porque fíjense lo que acabamos de darnos cuenta en la palabra berit. Imagínense, lo ideal sería, chicos, que nosotros supiéramos hablar griego, hebreo y arameo. Eso sería el hit de la vida. O sea, que uno supiera hablar griego, hebreo y arameo y leer las escrituras en su idioma original sería la locura, sería una nota. Sería súper guay, pero mientras todavía no podemos empezar a estudiar griego, hebreo y arameo, pues busquemos personas que sepan griego, hebreo y arameo y que podamos estudiar desde una perspectiva clara y correcta lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿vale? Entonces, ahí les dejo este punto. Vamos entonces ahora, ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Y vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo llegamos a tener los 39 libros que componen el Antiguo Testamento? Nuestro Antiguo Testamento está formado por 39 libros, ¿vale? Sé que pregunta obligatoria que va a salir y que va a llegar y les pido que por favor esperen a que lleguemos al momento, porque es como cuando uno está construyendo una casa y cuando está hasta ahora en los cimientos le está preguntando por el techo. Y no espere, que ya vamos a llegar al momento en que vamos a poner el techo, no se preocupe, ¿vale? Y va a haber algunos que van a empezar a preguntar, ¿pero y los deuterocanónicos? ¿Y qué hacemos con los libros que están en la Biblia católica, no en la nuestra? ¿Por qué no están? ¿Por qué sí están? Es pregunta que siempre sale en la historia de la Biblia y que vamos a verlo, pero más adelante, ¿vale? Estamos ahorita en los cimientos de la casa. Ya llegaremos al momento en que vamos a poner el techo y las ventanas y en cada momento vamos a ir estudiándolos cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, 39 libros conforman nuestro Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que lo conforma? ¿Por qué nosotros escogimos esto? ¿Por qué lo tenemos de esta manera? ¿Por qué hacen parte de estos 39 libros? Por lo siguiente, dentro de la cultura judía y el pueblo de Israel, hay unos libros que son denominados o que hacen parte de lo que ellos llaman el Tanakh, ¿vale? Y el Tanakh son los libros reconocidos por los judíos como textos sagrados, ¿vale? Y dentro de estos textos sagrados que ellos tienen, perdónenme un segundo que es que no, acá ya. Dentro de estos textos sagrados que ellos tienen, encontramos la Torá, que es la ley, encontramos el Nebim, que son los profetas, y encontramos el Ketubim, que son los escritos, ¿vale? Entonces, para que entendamos lo siguiente, nosotros tenemos, voy a coger aquí mi Biblia, voy a venir hasta acá, hasta Zacarías, que se acaba mi, ¿cierto? Se acaba mi Antiguo Testamento, se acaba nuestro Antiguo Testamento hasta Zacarías, Malaquías, y acá estamos, se acabó nuestro Antiguo Testamento acá en Malaquías. Entonces venimos acá a Génesis, vengo acá a Génesis, donde empieza mi Biblia, y acá. Esta porción de mi Biblia, que tengo acá, ¿vale? Del Génesis a Malaquías, es lo que conforma para nosotros el Antiguo Testamento. Y estos textos sagrados también lo son para los judíos, ¿vale? Pero ellos no los tienen así como nosotros en un solo paquete. Ellos los tienen divididos en 3 categorías diferentes. Las categorías para ellos son la Torá, el Nebim y el Ketubim. Que esas palabras debemos entenderlas como la ley, los profetas y los escritos, ¿vale? Entonces, primer punto, ¿por qué son estos 39 libros y no otros? Porque estos 39, la mayor diferencia que tenemos frente a los católicos nosotros dentro de los libros que conforman la Biblia está justo en los libros que hacen el salto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Es donde está la mayor diferencia que tenemos con los católicos desde la perspectiva del canon bíblico. Por eso no hacen parte esos libros deuterocanónicos de nuestra Biblia. ¿Y por qué? La primera razón por la cual nosotros tenemos esos 39 libros es porque nosotros consideramos de nuestros 39 libros corresponden a los mismos 39 libros que son sagrados para los judíos dentro del Tanakh, dentro de lo que para ellos son el Tanakh, y que son los libros reconocidos por el Talmud y por la Mishnah. ¿Qué son el Talmud y la Mishnah? El Talmud y la Mishnah son la tradición oral, pero además también los consejos que han realizado los judíos a través de los cuales desarrollan y establecen cuáles son los textos sagrados para ellos. Y desde esa perspectiva, pues nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento tiene un origen profundamente judío, ¿vale? Así como el Nuevo también tiene un contexto judío completamente, profundamente judío. Y entonces debemos entender es que desde esa perspectiva, para nosotros el Antiguo Testamento se corresponde con los textos sagrados hasta el nacimiento de Cristo, junto con el pueblo judío. Vamos a ver entonces que en la ley o la Torá encontramos lo que se llama el Pentateuco, ¿vale? Lo llamamos también el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se cree que quien escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es ¿quién? Moisés. Moisés, muy bien. Moisés se cree que es quien escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí uno se pregunta, ¿y cómo escribió Moisés Génesis si Moisés no estaba con Adán y Eva? Si Moisés no estaba tampoco con Noé, si Moisés no estaba tampoco con Abraham, ni con Jacob, ni con Isaac. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo que fue Moisés el que escribió esto? Bueno, pues debemos entender algo, y es que dentro de la antigüedad vamos a encontrar que la escritura es lo que marca de alguna manera la historia. Y vamos a darnos cuenta además que dentro de la antigüedad la tradición oral tenía un valor sumamente importante. Había una tradición oral a través de la cual yo le enseñaba a mi familia lo que considerábamos que era la verdad y lo que nosotros habíamos vivido y nuestra historia. Y viene de ahí, de alguna manera, este concepto ancestral, pues, de sentarse uno alrededor del fuego a contar historias con su familia, de que una persona mayor se siente a contarle y a enseñarle a su familia lo que ha vivido y lo que ha pasado durante toda su vida. Y de esta manera, durante muchos años, dentro del pueblo de Israel, se fue pasando, ¿cierto?, la historia de tradición oral en tradición oral, hasta que es Moisés quien toma la decisión de decir, hay que escribir esto y hay que dejarlo claro y dejarlo por sentado. Hay cosas increíbles dentro del relato bíblico o dentro del sustento bíblico. Por ejemplo, el relato del Arca de Noé. El relato del Arca de Noé no es un relato que está contado o recogido solamente en la Biblia. Si ustedes se fijan, el relato del Arca de Noé no es un relato que tendría que ser de exclusividad judía ni israelita. El relato del Arca de Noé, en ese momento todavía no teníamos tribus de Israel. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta y empezamos a descubrir que en muchas de las culturas de la región de Mesopotamia encontramos historias que recogen la narración de un hombre que salvó a la humanidad en medio de un diluvio, que salvó a todo lo que había a su alrededor en medio de un diluvio en un gran barco. Empezamos a darnos cuenta cómo esa tradición oral no solamente se encuentra dentro del relato bíblico, sino que se encuentra dentro de otros relatos mitológicos de otros pueblos, pero adicionalmente también dentro de los relatos históricos de otras naciones y de otros pueblos, sobre todo en la región de Mesopotamia. Vamos a darnos cuenta que hay muchísimas narraciones, ¿cierto?, que son previas a la historia que recoge Moisés, o al momento en que Moisés de alguna manera recoge Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o en especial el Génesis, porque el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio sí lo vive Moisés, ¿cierto? Es solamente una gran porción de lo que es el Génesis que no vive Moisés como tal y que le llega a él la tradición oral, y que en ese momento es cuando él decide plasmarlo y establecerlo. Una de las principales críticas, ahora lo vamos a ver más adelante, pero una de las principales críticas que se hace contra la Biblia es el que se dice que no están los textos originales del Génesis, o esos escritos originales elaborados por Moisés. Pero pónganse a pensar ustedes cuántos libros tiene la humanidad de hace 1600 años que se hayan conservado en perfectas condiciones hasta hoy. Ninguno, ¿cierto? Entonces, hombre, ¿cómo puedo yo llegar a sustentar
que un papiro, porque en ese tiempo se establecía por medio de papiros y las herramientas que se tenían eran herramientas sumamente rudimentarias, se pudiera plasmar toda esta historia y se pudiera traspasar de una generación a otra. ¿Qué era lo que hacían en este tiempo los escribas o las personas que se encargaban de escribir como tal o de traspasar el conocimiento de una generación a otra? Básicamente usted escribía un papiro y después de que escribía ese papiro se lo entregaba a otra persona y esa persona se ponía a escribir ese papiro nuevamente, porque era la única manera de que sabían que en algún momento, hagan de cuenta, alguna vez le han pedido que guarde que se le dañó el televisor y usted va al supermercado o a la tienda donde compró el televisor y le dicen traiga la factura y usted encuentra la factura bien guardadita en su mesa de noche que usted la guardó porque usted dijo donde me dañe el televisor tengo que tener la factura y usted abre la factura y esa factura de papel térmico se ha borrado, ya no se ve nada. Imagínese si eso pasa hoy en día. Póngase a pensar con las herramientas que se tenían en esos tiempos, cómo no se podía borrar un papiro. Por eso la tradición que se empieza a realizar a través de, y la importancia de estas personas que escribían, ¿cierto? Era que ellos decían se va a borrar, nos toca llenar otro de una vez antes de que se borre esto y que la siguiente generación haga otro, para que le llegue a la siguiente generación y que de esa manera podamos llegar uno tras otro. Entonces el argumento de decir es que el Génesis es mentira porque donde hay un libro original que lo sustente, es una tontería llegar a argumentar o tener un argumento de este tipo, porque es básicamente desconocer el relato de la historia de la historia universal en general, ¿vale? Dime, Orlando. Pues pensando en esto, supuestamente Moisés estuvo 80 días en el monte con Dios. Sí, sí. Yo también pienso que Dios le contó a Moisés en esos días qué sucedió en la creación. Sí. Le ayudó también de inspiración para escribir los relatos del Génesis. Pienso yo, ¿no? Ese es mi pensamiento. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mira que es un punto importante que debemos ver y que de repente podemos verlo desde la perspectiva de nuestra creencia, ¿cierto? De esa manera, pero más allá de nuestra perspectiva en cuanto a nuestra creencia dentro de una argumentación objetiva frente a alguien que no sea creyente, te puede sustentarlo también por la vía que yo te estoy ofreciendo, ¿cierto? Y es decir, sustentar el decirle a la persona, hombre, muéstrame otro libro, texto, que tenga 1600 años de haber sido escrito, que tengan hoy en día en condiciones perfectas e intactas en su integridad. Ninguno, no existe. Hay algunas piedras, hay algunas obras rupestres que encontramos, ¿cierto? En algunas cuevas, como las cuevas de Altamira, que tienen miles de años, pero pues que fueron unas condiciones especiales y que solo encontramos las cuevas de Altamira y seguro que hubo muchísimas más, pero solamente encontramos en algunos lugares eso, porque se dieron unas condiciones térmicas y unas condiciones determinadas que permitieron mantener esas condiciones para que se mantuvieran esos dibujos que se hicieron, por ejemplo, en la cueva de Altamira. Pero cuando tú hablas de papiro, cuando pasa uno a un papiro, pues hombre, es imposible llegar a mantenerlo, a haberlo sostenido durante 1600 años de esta manera. Y debemos entender... Tuvo que haber sido imposible con el diluvio que algo sobreviviera. Claro. Con los papiros. Claro, pero mira que adicionalmente, realmente los que nosotros creemos es que quien escribe el Génesis es Moisés, ¿no? Y Moisés es posterior al diluvio. Por eso. El diluvio es mucho antes, ¿cierto? Claro. Y la escritura, muy probablemente en el tiempo del diluvio, de hecho, no sabemos si había escritura o no escritura, ¿vale? Había un sistema codificado de escritura que nos pudiera llevar a entender. Entonces, esto a mí me encanta, me apasiona un montón la historia, pero además me gusta mucho poder empezar a darme cuenta del sustento que encontramos en cada cosa que vemos desde la perspectiva bíblica. Bueno, hay algo que tiene la Biblia, que lo vamos a ver cuando veamos hermenéutica, que es importante, es entender el lenguaje que utiliza la Biblia en cada momento y en cada tiempo. Miren el simbolismo tan hermoso, no solamente simbolismo, sino la manera tan práctica y pragmática que tiene Dios de narrarnos la creación del ser humano, ¿cierto? Cuando nos dice que lo formó del barro, ¿cierto? Cuando empieza a hablarnos de esto y empieza a decirnos que toma el barro y que lo forma del barro, de alguna manera el Señor lo que nos está diciendo, nos está hablando ahí le está hablando, Dios tiene que hablarle a través de esta enseñanza a una persona que pudiera entender esto hace 1600 años y a una persona que lo pueda entender hoy,
ya no 1600, sino 3680 años, 3620 años después del momento en el cual fue escrito esto. Entonces, claro, que si hubiera sido en este momento, muy probablemente no nos contaría que lo formó el barro, nos empezaría a decir que tomó el ADN y empezó a conectarlo de tal. Pero si Dios escribía una inspiración de este tipo hace 3000 años, pues nadie habría entendido nada. Mientras que se utiliza de una manera que la gente lo pueda comprender y entender en todo tiempo. Y eso es algo súper importante del relato bíblico y también de poder entenderlo, porque la gente nos va a decir, ay, pero qué ridiculez, es que cómo se les ocurre decir que Dios formó al hombre del barro. No, hombre, empiece a darse cuenta uno, dos cosas muy básicas. Primera, entender los tiempos en los cuales escribe cada cosa. Y lo segundo, ¿qué pasa con el cuerpo humano después de que muere y se descompone? ¿No? ¿Qué pasa cuando hoy en día hacemos una caja de compostaje, ¿no? Donde metemos todos los desechos, se convierte en tierra, y de esa tierra empiezan a salir lombrices, porque del barro empieza a salir vida, y empezamos a darnos cuenta cómo el relato bíblico es hermoso y debemos entenderlo en todo su esplendor, en cada tiempo y en cada momento en el cual ha sido escrito, ¿vale? Entonces, primer punto para entender esos 39 libros del Antiguo Testamento, vamos a ver que tenemos la primera parte, los primeros 5 libros que hacen parte de la ley o de la Torá, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De qué nos hablan estos libros? Génesis nos habla de la creación en el principio, ¿cierto? Y entonces empieza a contarnos cómo Dios creó los cielos, cómo creó la tierra, cómo creó al ser humano. Después empieza a contarnos toda la historia de Adán y Eva, de sus hijos, de cómo se pelean Caín y Abel, después de cómo, de la caída de Adán y Eva, por supuesto, antes de todo esto. Después nos empieza a contar, la salida de ellos, del jardín, los tiempos difíciles que viven. Después llegamos entonces a Noé, vemos lo que pasa en la vida con Noé, llega el diluvio, después del diluvio entonces se mueven, viene después la torre de Babel, después de la torre de Babel vamos a ver que pasa mucho tiempo después ya, entonces aparecemos en Abraham, entonces nos cuenta la historia de cómo Abraham tiene conocimiento de Dios, después de que Dios conoce a Abraham, entonces tiene a su hijo Isaac, ¿cierto? Tiene a Ismael, se separan, Ismael se va para un lado, se queda con Isaac, Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, le roba la primogenitura a su hermano que se llama Esaú, y después de esto entonces Isaac tiene 12 hijos, esos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel, van a formar las 12 tribus de Israel. Los dos hermanos se la montan a uno que se llama José y lo terminan vendiendo porque el hombre era el más consentido, y se la montan y lo terminan vendiendo como esclavo. José se va a Egipto, está José en Egipto, y después de que está José en Egipto se termina convirtiendo en una persona muy importante dentro del reino de Egipto, hasta que de repente su familia llega allá en medio de una hambruna y él los salva. Después de esto entonces se queda el pueblo de Israel durante casi 200 años en Egipto, durante mucho tiempo viviendo en Egipto, terminan convirtiéndose en esclavos dentro de Egipto, hasta que de repente nos aparece este personaje importantísimo acá en el Antiguo Testamento que va a ser Moisés, y Moisés nos va a marcar el momento de la salida del pueblo de Dios, o el pueblo de Israel de Egipto, salen del pueblo de Egipto, y ahí empieza nuestro segundo libro, que es el libro del Éxodo. Entonces el libro del Éxodo nos cuenta de cómo fue la vida de estos personajes en todo ese tiempo en el cual estuvieron atravesando el desierto. Y en este libro del Éxodo se nos cuenta, todas las historias que vivieron, de cuando fue obediente, de cuando la gente se le quería levantar en contra a Moisés. Se nos cuenta entonces también después en este libro del Éxodo los momentos difíciles que vive Moisés, los momentos en los cuales no le hace caso a Dios. Vamos a pasar después entonces a nuestro siguiente libro, que es Levítico, que es en el libro en el cual se empiezan a establecer todas las normas de los levitas. Los levitas eran los que hacían parte de la tribu de Leví, y la tribu de Leví eran, la cabeza ahí era un sacerdote que era Aarón, y entonces estos de la tribu de Leví, entonces vamos a encontrar todas las instrucciones que Dios da sobre cómo debían funcionar la tribu de Leví, sobre cómo debían ser todos los actos de ceremonia ante Dios, de todos los rituales. Vamos a encontrar también después entonces el libro de los Números, donde también empiezan a dar un montón de instrucciones sobre cómo se debían construir el templo, sobre cómo debían construir cada cosa, y finalmente vamos a pasar a Deuteronomio,
donde nuevamente, bueno, vamos a empezar a terminar de encontrar la narración algunas porciones de la narración del Éxodo también, y algunas instrucciones adicionales que vemos que Dios le da también a Moisés. Eso es lo que encontramos dentro de estos 5 libros que los llaman la Torá, los judíos, o la ley, que nosotros los llamamos el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son libros increíbles, son libros que son súper apasionantes, sobre todo Génesis y Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio tienen una densidad profunda de lectura y a veces como que se hace pesado, pero vale un montón la pena leerlos y estudiarlos, ¿vale? Si tienen preguntas, chicos, porfa me interrumpen, ¿vale? Vamos a pasar entonces a la siguiente categoría de libros que encontramos dentro de nuestro Antiguo Testamento, que es el Nebim o los profetas. Que en estos libros, entre estos libros encontramos el libro de Josué, que es el que viene a continuación de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, viene después de Deuteronomio, ¿vale? Después de Deuteronomio viene Josué. Vamos a encontrar los libros de Samuel. Que para nosotros tenemos primero de Samuel y segundo de Samuel. Para los judíos es un solo libro, ¿vale? Para los judíos es el libro de Samuel. Nosotros lo tenemos primero de Samuel y segundo de Samuel, por las distancias que hay entre el relato de uno y el otro. Hay alguien que está haciendo una comida que suena buenísimo, pero no nos deja oír, ya listo, ya. Entonces, encontramos el relato de Samuel, el libro de Samuel. En el libro de Samuel vamos a encontrar la historia del rey David, ¿vale? Vamos a encontrar la historia antes de la historia del rey David, vamos a encontrar la historia de cuando el pueblo le pide a Dios un rey. Entonces les dan un rey que se llama Saúl, y empieza este rey que se llama Saúl, y bueno, empiezan a pasar algunas situaciones complejas en lo que van viviendo. Vamos a encontrar el libro de Reyes, que también el libro de Reyes es uno solo desde la perspectiva judía, no son dos. Nosotros tenemos primero de Reyes y segundo de Reyes. Yo siempre cometo un error, y es que digo primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, y es un error gramatical. Se dice primero de Samuel y segundo de Samuel, porque son primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. En el Nuevo Testamento hablamos de primera de Corintios porque son cartas, por eso se habla en primera y no en primero, ¿vale? Entonces primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Vamos a darnos cuenta también, dentro de estos escritos proféticos encontramos pues Jeremías, Ezequiel, Isaías y los 12 profetas menores. En los 12 profetas menores no se le habla de menores porque tengan menos importancia, o porque no tengan o porque fueran más jóvenes o algo por el estilo, sino que simplemente es por la extensión de su libro. Los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores por la extensión de los libros, básicamente, porque los libros son unos más largos que los otros. En las profecías vamos a darnos cuenta, y es algo que es importante cuando estudiamos los libros proféticos. Yo estoy en este tiempo en plan en mi tiempo, en mi devocional personal, de leer los libros proféticos, y quiero estudiarlos y conocerlos cada vez más. Pero cuando leemos los libros proféticos tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la, no sé cómo decirlo, en el misticismo, ¿no? De querer leer los libros proféticos como si Dios me estuviera profetizando hoy en día a mí. Porque los libros proféticos nos hablan básicamente de 3 cosas, ¿vale? Los libros proféticos nos hablan del Mesías, nos hablan del pueblo de Israel y nos habla de los últimos tiempos, ¿vale? Los libros proféticos van a dar profecías sobre la venida del Mesías, nos van a dar profecías sobre lo que va a pasar con el pueblo de Israel, que ahora nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, por supuesto, y adicionalmente nos va a hablar también de las profecías apocalípticas, que básicamente, encontramos algunas profecías escatológicas en el Antiguo Testamento, pero la principal pues la encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque yo debo entender esta profecía de qué habla, ¿no? Esta profecía a qué se refiere y por qué la está dando Dios en este momento, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el Señor dice en su profecía, dice, yo conozco bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un nuevo futuro. Y eso es una palabra hermosa, lindísima, ¿cierto? Pero eso no significa que entonces, porque yo estoy enfrentando problemas hoy en día, quiere decir que no se está cumpliendo la palabra de Dios en mi vida. Yo voy a entender el contexto en el cual Dios dio esa profecía y a quién se la estaba dando y de qué manera lo estaba haciendo.
y no caer en el error de pretender aplicar a mi vida profecías que son profecías mesiánicas, son profecías que hablan del Mesías, o profecías escatológicas, ¿no? Yo debo entender el contexto de cada una de esas profecías para poder entender a qué está haciendo referencia cada una de ellas, ¿vale? Porque son importantes, porque es importante, por ejemplo, conocer las profecías sobre el pueblo de Israel. Porque uno diría, bueno, conocer las profecías del Mesías es importante porque entendemos y nos llenamos de argumentos para sustentar que Jesucristo es el Mesías desde la perspectiva profética. También es importante conocer las profecías escatológicas desde la perspectiva de entender que tenemos una esperanza para el futuro. Pero ¿de qué nos sirve conocer y entender las profecías con respecto al pueblo de Israel? Pues nos sirve de mucho. ¿Por qué nos sirve? Nos sirve muchísimo porque en la medida en que yo entiendo las profecías que se cumplen en el pueblo de Israel, me doy cuenta de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y me doy cuenta de la fidelidad que Dios tiene hacia mí también. De que Él no cambia y que Él es fiel con su pueblo. Y eso es hermoso. Darnos cuenta cómo el pueblo de Israel ha sufrido persecuciones, ha sufrido dificultades que están profetizadas, que han querido destruirlos, que está profetizado en la Biblia, pero que Dios los ha guardado, que los ha mantenido, que los ha fortalecido, que lo profetiza la Biblia, nos llevan a entender y a darnos cuenta de que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete, ¿vale? Y por eso es hermoso entender las profecías desde esa perspectiva. Creo que los libros proféticos son libros que a veces también cuesta mucho leer, pero los animo a que en la medida en que vayan creciendo en su relación con Dios, los estudien todos. Hay que estudiar toda la palabra, ¿vale? Y poder entender cada una de las porciones de la Biblia. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente categoría. Encontramos los escritos o los hagiógrafos, ¿vale? Acuérdense que cuando ahorita hablábamos de la Torá, el Nebim y el Ketubim. Y cuando hablamos del Ketubim hablamos básicamente de los escritos. ¿Por qué les llamamos hagiógrafos? Hagiógrafos significa textos que cuentan las historias de personajes sagrados, ¿vale? De personajes que hacen parte de la tradición o de la narración sagrada. Entonces, vamos a ver que dentro de los hagiógrafos vamos a poner ahí, vamos a meter en esta categoría a los salmos, vamos a encontrar el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, vamos a encontrar Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿vale? Es importante que veamos algo ahí también, y es que en cada uno de estos libros, por ejemplo, el libro de Proverbios y Eclesiastés dentro de la tradición judía hacen parte de un solo libro, hacen parte de uno mismo, ¿cierto? Nosotros los tenemos por separado, los tenemos separados también por los temas, porque abarcan los temas de una manera diferente también. Vamos a darnos cuenta entonces pues que los salmos son textos, podríamos incluir una categoría adicional que no se corresponde con la categoría judía, sino más con una categoría académica para entender de alguna manera o terminar de organizar mejor esto. Sería una categoría de los libros poéticos, y dentro de los libros poéticos pues sacaríamos de aquí los salmos, proverbios, eclesiastés y cantar de los cantares, ¿cierto? Los tomaríamos y los pondríamos dentro de esos libros pues que son libros poéticos, pero que a su vez pues son escritos hagiógrafos, y encontramos entonces ahí pues los salmos que fueron escritos principalmente por David, ¿cierto? Tenemos algunos otros salmos también escritos por Salomón, tenemos Job, tenemos Proverbios, tenemos Eclesiastés, tenemos Cantar de los Cantares, tenemos Lamentaciones, Daniel, tenemos, perdónenme que se me fue esto fue acá, el libro de Esther también, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esto, ¿para qué nos sirve? Para entender los tipos de libros que hay en la Biblia y entender que son textos que estos textos nos van a hablar más, no son libros que giran en torno como tal a una profecía. Por ejemplo, uno suele creer que Nehemías es un libro profético porque le suena a Nehemías, Isaías, Jeremías, y como que suena por ahí el mismo Ías, y uno dice eso debe ser profético. Pero realmente Nehemías es un texto que nos cuenta la historia de Nehemías, de lo que vivió Nehemías, de cómo Nehemías pidió permiso para reconstruir la ciudad y el templo, y entonces concede o recibe esos permisos, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva que yo empiece a entender que estos libros lo que hacen es contarme historias específicas de unos personajes determinados, pues vamos a poder empezar a ir viendo acá distintas cosas. Acá me hace falta un libro, me acabo de dar cuenta, me hacen falta varios, pero me hace falta un libro en especial que les quiero aclarar,
porque no lo puse acá, que estaría acá, que es el libro de, esperen que no, sí, es el libro de Jueces, ¿vale? Que es el libro, en el libro de Jueces, lo que se nos narra y lo que se nos cuenta básicamente es la historia de el pueblo de Israel antes de tener reyes, no tenía como tal un dirigente, después de que ya llegan a la tierra prometida, no tenían un dirigente que los congregara a todos o que los liderara a todos. Y en determinados momentos Dios fue poniendo determinados personajes que ejercieron un liderazgo especial dentro del pueblo de Israel para ganar batallas o para liderar determinadas campañas o situaciones especiales. Tenemos ahí, por ejemplo, dentro de esos jueces encontramos a Gedeón, encontramos a Débora, encontramos a Sansón, ¿vale? Y vamos a ver a varios jueces ahí dentro de esto, ¿vale? No sé si hasta ahí tenemos dudas, preguntas, inquietudes o comentarios. Orlando, por favor. Una parte importante para poder entender el Antiguo Testamento es dividir esos libros entre lo que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, lo llaman como libros poéticos. Ajá. Y los otros, los que son de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, bueno, Crónicas, y son libros históricos. Históricos también, de acuerdo. Ajá. Se llaman así históricos. Entonces hay otros estudiosos que los denominan así libros históricos y otros libros proféticos y de sabiduría. Es una forma también fácil de entender el Antiguo Correcto. Testamento. Correcto. Y que ahí tenemos dos categorías, ¿no? La primera es la categoría desde la perspectiva judía. Desde la perspectiva judía esta es la división, ¿vale? Desde la perspectiva académica es muy válida y es muy importante esta, ¿no? El de entender libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, libros poéticos, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después tenemos libros históricos, primeros Samuel, Crónicas, Reyes, ¿vale? Y después vamos a tener los libros de proféticos o libros de sabiduría, que pues que son todos los libros que vimos que son los profetas, ¿vale? Esto para que entendamos cómo está formado el Antiguo Testamento y que entendamos los distintos tipos de libros, ¿vale? Cuando yo voy a estudiar el Génesis, pues debo tener debo entender que voy a leer la historia del principio de la creación, ¿cierto? Debo entender lo que va a leer. Cuando va a leer un libro profético, debo entender que no va a leer un libro histórico, sino que va a leer una carta que alguien escribió señalando una profecía en un tiempo determinado para unas personas determinadas. Y que debo entender el contexto y entender eso, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a leer un libro, por ejemplo, de matemáticas, no me siento a leerlo con la misma intención en que me siento a leer un libro de 100 años de soledad, por ejemplo. Son dos maneras diferentes de entender la literatura, de ver la literatura, ¿vale? Sara, levantaste la mano, por favor, cuéntanos. Sí, tenía dos preguntas. Primero, Claro. ¿qué es un diccionario bíblico? Ajá. Porque no sé si es lo mismo que una abreviatura. Me parece que no. Uh-huh. Hay una pastora que yo veo que siempre en las prédicas como que traduce las palabras al idioma original en que fue escrito ese versículo, digamos, sea griego, sea, y le da como un sentido a la prédica que ella está diciendo. Quería saber si tiene que ver con eso, como que tú vayas a la palabra original en la que se escribió ese versículo. Sí, Y por otro lado, sí. pues personalmente a mí Dios me habla mucho a través del Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos, eh, pues sí, es una duda que tengo porque pues siento que a veces como que al Antiguo Testamento como que no se lo desprecia un poquito, no sé cómo decirlo, como que no se le da la importancia. Sí, yo entiendo como que tiene un contexto y todo, pero bueno, esa es mi pregunta. ¿Dios nos Ajá. habla a través del Antiguo Testamento o lo debemos ver como tú dices, algo ya en su contexto que le dijo al pueblo de Israel en determinado momento? ¿O es posible que Dios nos hable a través de libros así proféticos como tú mencionas? Porque pues yo siento que personalmente a mí Dios me habla mucho a través del Antiguo Testamento. Ajá. Vale, muy buenas preguntas. Te contesto la primera entonces.
Gracias, Sara. La primera pregunta. Un diccionario bíblico básicamente es un compendio de estudios de palabras bíblicas que nos permite entender desde la perspectiva del idioma original y el contexto en el cual ha sido escrito. Nos da una explicación mucho más profunda que simplemente la palabra que encontramos en la Biblia a través de la cual ha sido traducido. Cuando yo voy a un diccionario bíblico, básicamente me voy como cuando me voy a un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encuentro lo que significa cada palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Que en el diccionario bíblico encuentro específicamente qué significa esa palabra desde su idioma original y en el contexto en el cual lo estaba presentando la Biblia en cada versículo. Por ponerles un ejemplo, la palabra santo. Decimos qué significa la palabra santo. Entonces yo me voy a mi diccionario bíblico. Espérenme que voy a ver si tengo el mío acá en la casa, porque no sé si lo tengo acá en casa o lo tengo en la iglesia. Y aprovecho y les muestro un poquito, ¿vale? Espérenme un segundo. Vale. Gracias por la paciencia, perdónenme. Tenemos entonces, por ejemplo, acá este es el que yo les recomiendo, que es muy bueno. Diccionario bíblico de Alfonso Ropero. ¿Por qué además me gusta mucho? Porque la mayoría de los diccionarios bíblicos que encontramos en las librerías cristianas son diccionarios bíblicos que originalmente fueron hechos en inglés y que del inglés fueron traducidos al castellano. Entonces otra vez estamos en el mismo problema, de que le tradujeron al que hizo la traducción del hebreo, lo tradujo originalmente al inglés y ahora alguien le tradujo del inglés al castellano y tenemos un problema ahí de que se nos van a quedar muchos conceptos otra vez. En este punto encontramos, este diccionario bíblico fue hecho originalmente en castellano, lo cual tiene una precisión para nuestro idioma en particular muy profunda. Y entonces vamos, por ejemplo, a venir aquí a la palabra, por ejemplo, encontramos la palabra cisterna, ¿vale? Entonces encuentro aquí, encontré la palabra cisterna. Entonces la palabra cisterna me dice, empieza a hablarme, me dice que viene la palabra lacos, cisterna o lacus, estanque artificial cavado en la tierra o en piedra para recoger y almacenar agua de lluvia de un manantial. Entonces me empieza a decir que lo encuentro en Proverbios 5:15, en Jeremías 2:13, me empieza a contar entonces en Siria y en Palestina cuál era la tradición frente a las cisternas, después empieza me hace una referencia hacia Salmos 84:6, Génesis 37:22, Jeremías 86:6, Proverbios 22:14, Ezequiel 19:4, Jeremías 2:13. Después me empieza a contar cómo era la construcción de las cisternas en esos tiempos. Me habla de Isaías 41:17, el 18, el 44 al 3. Y empieza a mostrarme un montón de versículos que tienen la palabra cisterna y me da la explicación de que una palabra tan sencilla como esa, podemos empezar a encontrar un montón de enseñanzas y profundidad cuando entendemos la palabra en el texto original. Que para nosotros una cisterna hoy es un váter, un baño, ya está. Pero que para ellos una cisterna podía ser algo de vida o muerte, que podía ser algo que podía salvar a alguien, ¿vale? Que podía ser una fuente de agua. Entonces, por eso es muy valioso y con respecto a las abreviaturas, realmente hay distintos tipos, ¿no? Podemos encontrar, normalmente en nuestras Biblias viene también una parte en la cual se nos hace también unas pequeñas definiciones que realmente no son muy profundas la mayoría de las veces. Por eso mi recomendación es, yo he tenido la oportunidad de tener varios diccionarios bíblicos, de estudiar de distintos autores y de distintas maneras este contenido o las herramientas bíblicas que uno encuentra para hacer estudios bíblicos, y este diccionario bíblico de verdad se los recomiendo muchísimo. Vale un poco de dinero. Editorial CLIE, normalmente Editorial CLIE es de origen catalán además. Editorial CLIE normalmente publica muy buenas obras, y esta es en particular de verdad muy buena. De hecho, cuando la tengan se van a dar cuenta y van a decir, ya sé cómo el pastor hace sus prédicas, porque acá uno encuentra un montón de enseñanzas que le ayudan a uno a poder construir y entender lo que uno va estudiando en la Biblia, ¿vale? Y con respecto a tu segunda pregunta, Sara, sobre el tema de cómo nos habla Dios a través de la Biblia, creo que hay que ver varias cosas, ¿no? Dios, por supuesto, que nos habla a través de su palabra, ¿cierto?
Pero por ponerte un ejemplo con respecto al tema de las profecías, yo creo que debemos ser, hay dos cosas que yo creo que debemos ver. La primera es el contexto y para quién iba escrito eso en determinado momento, ¿cierto? Si bien eso fue escrito para alguien en determinado momento, hombre, de repente puede ser que yo diga, Dios, esto fue escrito para el pueblo de Israel en ese momento en determinado, pero la verdad es que yo en este momento me siento igual que el pueblo de Israel se sentía en ese momento. Y yo creo que tú eres fiel, y si tú ya lo hiciste una vez, creo que lo puedes hacer en mí, ¿cierto? Y Dios puede obrar en mí nuevamente. Pero lo que no puedo yo caer es en el error de creer que puedo obligar a Dios a hacer otra vez lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Porque muchas veces caemos en el error de decirle a la gente es que si Dios hizo esto, también lo va a hacer en tu vida y punto. Y Dios tiene una potestad para orar en determinado momento. Entonces, por supuesto que yo creo que si el pueblo de Dios en determinado momento habló al pueblo de determinada manera y lo rescató de determinada manera y yo me estoy sintiendo de la misma manera en que creo que el pueblo de Israel se sintió en ese momento, pues le puedo decir, Dios, líbrame y ayúdame en este momento. Pero debemos entender el contexto en el cual fue escrito y para quién fue escrito. Porque es como si yo agarrara el contrato de alquiler de mi vecino y con ese contrato de alquiler me fuera al casero que es el mismo y decirle, oiga, ¿por qué este le está pagando 50 euros menos que yo? Me hace el favor y yo le voy a pagar menos. Me va a decir, no, de malas. Es que eso fue un acuerdo que yo hice con ese momento, con ese señor, en ese tiempo, en condiciones diferentes, por situaciones diferentes, que no son las mismas que teníamos cuando firmé el contrato con usted. Y yo debo entender eso en mi relación con Dios, ¿cierto? Y creo que nosotros, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero en las prédicas nosotros siempre hacemos algo y es que nuestras prédicas en Casarroca y más adelante, cuando estén en tercer semestre, vamos a ver una clase que es muy chévere, que se llama muy guay, que se llama homilética, en la que les voy a enseñar a predicar. Vamos a aprender a predicar, hacer una predicación y ustedes van a predicar y los voy a escuchar predicar. Y en esa clase les voy a enseñar algo. La lección básica de homilética es: toda predicación tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica, punto. Bibliocéntrica, centrado en la Biblia, y cristocéntrica. Tiene que llegar a la conclusión de Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, en muchas de mis predicaciones yo utilizo el Antiguo Testamento. Predico sobre el Antiguo Testamento. De hecho, muchas de las porciones de la Biblia que estudiamos en distintos momentos son historias del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene una riqueza increíble, una riqueza de estudio profundísima que no debemos ignorar. Pero que lo que debemos entender son los tiempos y los pactos que Dios ha hecho en determinados momentos. Porque yo no debo desconocer el nuevo pacto que Dios ha hecho conmigo a través de la obra de Cristo, pero tampoco tengo por qué desechar lo que el Señor construyó y edificó en otros momentos, ¿vale? Entonces, creo que lo que es fundamental e importante, y lo segundo que te iba a decir ahí en las dos cosas que te decía que eran importantes, ¿cierto? Lo segundo es, yo soy muy celoso de decir Dios me dijo, porque creo que tenemos que tener mucho cuidado como creyentes. Cuando yo entiendo al Señor y conozco a Dios, entiendo que a Él no le agrada que yo pronuncie su nombre en vano. Y pronunciar su nombre en vano es andar diciendo Dios me dijo cuando fue que yo me lo imaginé o que yo quería verlo. Alguna vez en una consejería, una chica le decía hace mucho tiempo a mi esposa, le decía, el novio le había terminado y ella frustrada lloraba y le decía, no puede ser porque el novio le había terminado y se había noviado con otra. Decía, pero no puede ser porque Dios me dijo que él iba a ser mi esposo. Y yo le decía, pero Dios, ¿cómo te dijo eso? O sea, ¿cómo te dijo Dios que él iba a ser tu esposo? Y él le decía, porque es que mira lo que dice en la palabra de Dios. Entonces empezó a leerle una porción en la que la Biblia, en la que en Samuel se nos describe cómo era David. Y dice que David era moreno, guapo y buen mozo. Y ella dice, mira, es que él es así como David. Entonces, bueno, pero ¿y tú de dónde viniste a suponer acá que porque decía que David era así, entonces tu esposo tendría que ser este otro personaje? ¿Por qué lo ataste? Y creo que muchas veces, de alguna manera, estamos detrás de una experiencia mística en la que queremos como atar un versículo bíblico a lo que nosotros queremos decir y vivir. Les voy a poner un ejemplo. De repente yo estoy en este momento pasando por una crisis económica y le digo, Dios, es que no sé qué hacer, háblame a través de tu palabra. Y entonces cojo y abro la Biblia acá, ¡pum! Miren, me cayó en Salmos 3, versículo 10, que dice lo siguiente, dice, ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Ah, Dios me dijo que tengo que meterme a estudiar algo. ¿Por qué dijo eso? Porque ahí dice en esa porción que se dejen enseñar. Y entonces cojo la Biblia y agarro un pedacito de ella y lo convierto en un pretexto para hacer algo.
y para decir Dios me dijo. Y yo creo en el estudio sistemático de la palabra de Dios, en que nuestra relación con Dios debe ser sistemática y debo hacer un estudio profundo de la palabra de Dios para poder entender lo que Él quiere que yo viva en determinado momento. De repente estoy peleando con mi esposa y le digo, Señor, háblame y muéstrame qué quieres para mi esposa y mi pelea con mi esposa en este momento. Y abrí la Biblia en Isaías 41, 8. Dice, pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra y te llamé de los rincones más remotos. Y te dijo, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Entonces Dios me está diciendo que puedo divorciarme y Él no me va a rechazar. Y que puedo dejar a mi esposa porque ahí me dice que Él no me va a rechazar. Entonces me invento cualquier cosa dentro de lo que yo quiero decir para tratar de justificar lo que yo quiero hacer hacia donde yo quiero ir. ¿Cierto? Entonces, creo profundamente en que el Señor nos habla a través de su palabra, pero debemos tener primero un celo del nombre del Señor. Estudiar y pilas. Cuando yo digo, Dios me dijo, me la estoy jugando y voy a tener que rendirle cuentas a Dios cuando esté en su presencia por haber dicho Dios me dijo. Tengo que tener claridad, muchísima claridad. Miren, si yo le soy sincero, si yo le soy completamente sincero, yo creo que Dios me ha hablado claramente a través de su palabra y me ha dicho algo a través de su palabra una sola vez en mi vida. Soy pastor. De repente algunos pastores, de repente algunos se van a querer cambiar de iglesia cuando les diga eso. Y dirán, no, es que el pastor sí es un cero espiritual porque Dios nunca le habla. No, Dios me habla de muchas maneras, pero a través de su palabra, claramente me ha hablado una vez en la cual me mostró claramente que no me iba a salir en una entrevista de trabajo que acababa de presentar. Porque entendí una circunstancia que había vivido el pueblo de Israel, que se parecía a la que yo estaba viviendo y que decía Dios que había endurecido el corazón del faraón y que le iban a decir que no. Y me salió que no y yo llegué a la entrevista, tenía todo planeado y todo estaba organizado para que me iba a salir el puesto de trabajo y no me salió y yo llegué tranquilo diciendo, sé que este no es mi trabajo, sé que este no va a ser mi lugar de trabajo. Hice todo lo que tenía que hacer para que... Es la única vez en toda mi vida como cristiano que Dios me ha hablado claramente en su palabra, pero por ponerles un ejemplo, Dios no me dijo a mí que me casara con mi esposa, ni me dijo, es María Paula y va a ser rubia y blanca y delgada y su nombre va a empezar por María Paula y va a terminar por Gómez. Y la vas a encontrar en la iglesia. No, Dios no me dijo eso, pero lo que sí aprendí en la palabra de Dios yo, es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y pude darme cuenta que en mi relación con María Paula, ella edificaba en mí buenas costumbres, por lo tanto era una buena compañía para mi vida. Pude darme cuenta además que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Y descubrí que ella y yo creíamos lo mismo y que veíamos la vida de la misma manera. Y por lo tanto sabía que íbamos a tener un yugo parejo, no un yugo desigual. De la misma manera la palabra de Dios me enseña que no debo poner nada por encima de Dios. Y por lo tanto entiendo y me doy cuenta que mi esposa no me pone a mí por encima de Dios en su vida. Que no es celosa conmigo, que yo nunca fui celoso con ella. Que por lo tanto entendemos que Dios es quien gobierna nuestras vidas. Y pude llegar a la conclusión y decir, definitivamente María Paula es mi esposa, es quien está conmigo. Dios nunca me dijo a mí claramente en la Biblia que me dijera, irás a Barcelona y serás pastor de una iglesia. No lo tengo. Y seguro que hay gente que lo tiene y qué bendición que lo tengan. Yo no lo tengo. Yo personalmente no tengo un versículo para decirles por qué soy pastor y por qué estoy en Barcelona. No lo tengo. Pero lo que sí he podido ver en mi vida es a través de las circunstancias cómo Dios fue trazando el rumbo para que yo llegara acá. Y para que las decisiones que yo fui tomando en mi vida me terminaran llevando a lo que estoy viviendo hoy en día en mi vida. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en la riqueza del Antiguo Testamento no se puede desechar. Hay que profundizar en ella, hay que trabajar en ella y no podemos quedarnos en la comodidad solamente de los evangelios que son increíbles y profundísimos, pero que ya nos quedamos ahí y ya está. Tenemos que profundizar en toda la palabra y entender que la suma de su palabra es la verdad y debemos conocer toda su palabra y entenderla toda. Pero que debemos entender también las maneras en que Dios nos habla en determinados momentos, ¿vale? No sé si más o menos te contesté, Sara. Sí, muchas gracias, sí. Vale, súper. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Jessica, porfa, Jessica y después voy con Orlando. Bueno, en cuanto a la diferenciación de los libros judíos y la Biblia cristiana, ¿es solamente con fines pedagógicos o desde cuándo se decidió hacer esa separación o esa diferenciación entre los libros, poner a unos, dividirlos en dos o de pronto no dejar este libro acá? Porque
digamos, hay muchos grupos que son criticados precisamente por hacer modificaciones dentro de los libros de la Biblia, quitarlos o acomodarlos o cambiar el orden. Entonces, ¿cómo qué repercusiones tiene esta clase de canon? Vale, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces, pilas. Recordemos algo, y es que después de que Cristo va a la cruz y resucita y se va, quedan los discípulos acá, se reúnen en lo que conocemos o en lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, están reunidos y en ese momento, bueno, viene el momento de Pentecostés en el cual dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empezamos a ver que empieza la iglesia, empieza a construirse y a consolidarse como tal la iglesia, lo que conocemos o llamamos iglesia primitiva. Y en ese momento debemos entender que la gente no tenía el concepto de hacerse cristiano. O sea, no era yo me voy a volver cristiano, yo me voy a volver seguidor de Jesús. No era un llamado como tal a ser parte de una nueva religión, sino más bien de creer en las enseñanzas de Cristo. Y muchos de los seguidores, por no decir la mayoría en los primeros años, eran judíos. La gran mayoría de los seguidores de Cristo eran judíos. Eso significaba que para ellos los textos sagrados de los judíos ya lo eran. O sea, ellos no tenían que sentarse a decir, bueno, ¿y cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles vamos a poner acá y cuáles no? ¿Y cuáles traemos para acá? No, porque ellos eran judíos. Ellos eran judíos que creían en el Cristo como el Mesías. O sea, ellos no dijeron, los primeros discípulos de Jesús no dijeron, vamos a dejar de ser judíos y nos vamos a volver cristianos. No, ellos siguieron, en su mentalidad seguían siendo judíos, pero judíos que creían en Cristo como el Mesías y que seguían a Cristo como el Mesías. Lo que pasa es que después va a aparecer un personaje que es muy importante, que es Pablo, y que Pablo va a llegarle a lo que llamamos dentro de la Biblia los gentiles. Los gentiles son las personas que eran extranjeras o que no hacían parte del pueblo judío. Y esos gentiles de distintas regiones del mundo en ese tiempo, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo de Roma, pues esos sí no eran judíos, creían en otra cosa. Y ellos entonces tenían la pregunta de, ¿me tengo que volver judío o qué tengo que hacer para poder ser seguidor de Cristo? E inicialmente, básicamente, lo que llamaban los discípulos a hacer era, sí, vuélvase judío. Tienen que cumplir con todas las reglas y háganse judíos. De hecho, pues el mismo Pablo era judío. Y entonces lo que van a empezar a hacer ahí es empezar a decir, bueno, pueden ser salvos y hacer parte de la iglesia porque creen y reciben a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Y hay muchísima de la tradición judía que se sostiene dentro de esa iglesia primitiva y que se sostiene dentro de lo que ellos van a vivir de ahí en adelante. Entonces, ojo que los textos sagrados judíos, que son los que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, lo son desde el primer momento en que empieza la iglesia cristiana, ¿vale? Antes de que tengamos la historia de católicos y que tengamos la historia de protestantes y ortodoxos, cristianos. En todo momento, en ese movimiento, en ese grupo, que inicialmente era de judíos y que se fueron después sumando a algunos que no eran judíos, para ellos eran textos sagrados los textos que siempre han sido sagrados para los judíos. Ahora, lo que pasa es que para los mismos judíos, dentro de los mismos judíos, hay algunas diferencias con respecto a algunos libros que algunos consideran sagrados y otros que no. Los judíos también tienen división dentro de ellos, no todos los judíos ven los textos sagrados de la misma manera. Dentro de los judíos vamos a ver algunas diferencias y algunas divisiones. Y desde esa perspectiva, nosotros hemos adoptado, y los textos sagrados que para nosotros hacen parte del Antiguo Testamento, son los que son aceptados por la parte mayoritaria del pueblo judío, ¿vale? Es porque son por el grupo mayoritario que por tradición histórica han hecho parte de ese canon. De hecho, la palabra canon, les voy a explicar de una vez, la palabra canon no es una marca de cámaras. La palabra canon significa estándar, ¿vale? Un canon era un palo que se utilizaba para medir un estándar. Para ponerles un ejemplo, yo les iba a vender a ustedes 5 árboles de roble, de nogal, 5 nogales, les iba a vender 5 nogales. Entonces, ¿cómo medíamos cuánto me pagaban? Decíamos, traigamos el canon y midamos cuántos cánones mide el árbol para saber cuánto me pagan ustedes a mí. Entonces era una medida, ¿cierto?, para estandarizar algo. Cuando hablamos del canon bíblico, estamos hablando de un palo para establecer una medida, que es la medida correcta, que es lo que realmente entra dentro de esto. Entonces, en el momento en el que se da, digamos que el inicio de la iglesia primitiva,
hay una discusión histórica sobre si el canon judío ya está definido o no, sobre si estos libros que hacen parte de nuestro Antiguo Testamento ya han sido definidos y detallados como el canon de los judíos, de los textos sagrados judíos, y hay algunos movimientos, algunas estudiosos que establecen que no, que todavía estaban en discusión algunos libros que sí entraban y otros que no. Por ponerles un ejemplo, el libro de Esther. El libro de Esther es un libro súper polémico para los judíos, para gran parte de los judíos. ¿Por qué? Porque resulta ser que la historia de Esther es la historia de una mujer judía que se casa con un no judío para salvar a su pueblo. Entonces que se une en yugo desigual. ¿Y cómo que se une en yugo desigual? Y vamos a reconocer y dejar que una mujer que hace eso, su historia haga parte de nuestros textos sagrados. Y en ese tiempo, por ejemplo, ese era uno de los libros polémicos, frente a los cuales tenían diferencias, y frente a los cuales los judíos decían, este libro no debería entrar, este libro no hace parte y nosotros no lo reconocemos. Y no es como tal que ellos hubieran hecho que los judíos hicieran pues un concilio, que se reunieran todos los judíos para decir, bueno, vamos a definir cuáles son los libros, sino que lo que sucedió fue más como consecuencia del uso cotidiano y práctico de determinados libros dentro de lo que se practicaba en las sinagogas, lo que se llegó a establecer cuáles eran los libros utilizados por los judíos y que terminan componiendo nuestro texto, nuestro Antiguo Testamento, ¿vale? Hay algo adicional, y es, los libros del Antiguo Testamento, o los libros deuterocanónicos más bien, no eran reconocidos dentro del canon judío en el momento de la iglesia primitiva por parte de los judíos. Fueron incluidos dentro de algunos movimientos judíos con posterioridad, y por los católicos dentro de los textos sagrados, también con años de posterioridad a los momentos en los cuales estaban viviendo esto. Hay algo importante, y es que, si se dan cuenta, yo les hablé un poquito del momento en el que empieza la iglesia primitiva. Bueno, empiezan a pasar años y años y años, y se dan unas cosas que llaman los concilios. Los concilios eran reuniones a las cuales se llamaban a todos los sacerdotes de las distintas iglesias cristianas, y se les llamaba a todos para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos temas que tenemos que definir y que tenemos que ponernos de acuerdo todos, porque no había teléfono, ni internet, ni telegramas, ni nada. Tenían que reunirse todos para poder decir, bueno, me enteré que allá están predicando tal cosa y eso es una blasfemia terrible, ¿cómo están predicando eso? Solamente hasta el año 350 y pico, en el concilio de Constantinopla, no me acuerdo el año, puedo fallar en el año, perdónenme, pero es hasta el concilio de Constantinopla, que son cientos de años después, se realiza un concilio para establecer el canon bíblico. Cientos de años después. Pasa mucho tiempo antes de que la cuestión del canon fuera un asunto de preocupación para los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban concentrados en andar predicando, en andar evangelizando y en andar salvando el pellejo, porque por donde se movían los querían matar. Entonces, esto también nos da un poquito de norte frente al entender que no es como que ellos dijeran, no, estos son y punto. Hay mucha más claridad, había mucha mayor claridad en esos concilios con respecto a los libros del Antiguo Testamento que con respecto a los del Nuevo, porque en los del Antiguo se pegaban a la tradición judía. En cambio, en los del Nuevo no tenían una tradición definida por otros para sumarse, sino que tenían que determinar ellos cuáles sí y cuáles no, ¿vale? No sé si más o menos te contesto tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Vale, súper. Orlando. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, la iglesia primitiva estudiaba las escrituras, y las escrituras se refería específicamente al Antiguo Testamento, porque en ese tiempo aún no existía el Nuevo Testamento. Y lo que decía el apóstol Pablo, dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel fue escrito como ejemplo a nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Como dice que tentaron al Señor, no lo obedecieron. Y muy importante lo que decía Sara, a veces la iglesia cristiana hace más énfasis en el Nuevo Testamento, cuando hay tanta riqueza en el Antiguo, lo que decía el apóstol Pablo. Todo eso es para ejemplo a nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Por ejemplo, cuando yo leo la historia del rey David, yo digo, vaya testimonio de David, un hombre que amó a Dios, pero tantos errores que cometió, y me ayuda a mí para no cometer los mismos errores. Y es tan
tan rica la enseñanza en el Antiguo Testamento. Los libros históricos traen mucha riqueza y debemos trabajar en eso, no solo el Nuevo, sino los dos a la Sí. par, porque el uno complementa al otro. Totalmente de acuerdo y creo que no debemos ignorar la riqueza bíblica que hay y bueno, muchas veces uno se mira a la Biblia y dice, "Ay, soy tan parecido al pueblo de Israel en todo lo que pasa en el Antiguo Testamento que Dios, en el Antiguo Testamento que Dios, porque no aprendemos, ¿no? Hay algo que también es muy importante ahí es, si tú estás empezando a estudiar la Biblia hasta ahora, si tú estás empezando a leer la Biblia por primera vez en tu vida y tal, te recomiendo siempre empezar por los evangelios, ¿vale? Por los evangelios. Eh, si de repente vas a empezar a leer el Antiguo Testamento, cuando vayas a empezar a leer el Antiguo Testamento, mi recomendación es, empieza por el Génesis, ¿vale? El Génesis es un libro más bien claro, ¿cierto? Es un libro que es muy rico de leer, muy agradable y muy ameno de leer. Otro libro muy bueno, otros libros muy buenos del Antiguo Testamento para leer son históricos, primero y segunda de Samuel, son grandiosos libros, increíbles. De hecho, los primeros libros de la Biblia que yo me leí fueron primero y segundo de Samuel. Son muy fáciles, muy ricos también de leer y muy interesantes. Y si quieres leer poéticos, un libro campeoncísimo, Eclesiastés es campeón. Y si quieres hacer un devocional bíblico basado en el Antiguo Testamento, Proverbios tiene un truco. Y es que Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces te lees un capítulo diario y en un mes te lo has leído. Y es una experiencia también, yo alguna vez lo hice y es una experiencia también muy bonita, ¿vale? Y adicionalmente, bueno, pues todos los días a las 6:30 de la mañana te conectas y ahí vamos en Hechos de los Apóstoles. Vamos, ya leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya leímos 4 evangelios como iglesia juntos. Ahora vamos en Hechos de los Apóstoles y está increíble este tiempo de poder leer la Biblia como iglesia juntos. Ha sido un tiempo muy bonito. Yo con esto quiero parar la clase por hoy, ¿vale? Porque si me adentro en el tema que sigue no nos va a alcanzar el tiempo para dejarlo todo hecho. Antes de terminar la clase hoy, quiero dar las gracias por estar conectados y por seguir metiéndole la ficha aquí al IBLI. La verdad esta materia a mí me encanta porque me ayuda a entender muchísimo la Biblia, ¿no? Y entender la Biblia nos tiene que llevar a ser buenos cristianos, ¿sí? No podemos ser buenos cristianos si no entendemos la Biblia. Cuando entendemos la Biblia y nos llenamos de certeza frente a lo que es ella, wow, la vida nuestra empieza a ser diferente. Y por último, quiero contarles hoy, bueno, ayer hicimos la reunión, hicimos la celebración, pero hoy es realmente el día en que celebramos los 3 años del inicio de nuestra iglesia acá en Barcelona. Entonces, bueno, qué rico poder celebrarlo dándoles esta clase hoy. Qué nota que hayamos podido, qué bueno que hayamos podido tener este ratito juntos. Dios los bendiga, feliz aniversario iglesia, los amamos un montón. Y bueno, dentro de 8 días los espero. Recuerden, mañana les envío el enlace del examen de la clase de teología básica, ¿vale? Para que puedan contestarlo, para que puedan trabajarlo hasta el domingo. Y nos vemos dentro de 8 días para seguir con esta historia de la Biblia que es súper apasionante. Por ahí les voy a mandar un dato de un libro para los que quieran profundizar sobre historia de la Biblia. Lo que pasa es que no tengo aquí a la mano, pero les mando el nombre del libro que yo estoy utilizando para el estudio de esta materia, que está súper bueno, ¿vale? Que es un muy buen libro, por cierto, de un autor también catalán. Bueno, oremos para terminar, ¿les parece? Démosle gracias a Dios por este tiempo y por estos 3 años. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tú eres bueno y porque en ti podemos descansar hoy, Señor. Hoy permítenos, Padre Santo, Señor, pasar un buen tiempo, Señor, hoy comprendiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido entender, Dios, la riqueza que hay en ella. Ayúdanos a llenarnos de argumentos, Dios, y de palabra para poder sostener y sustentar lo que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos a tener perseverancia también para estudiar tu palabra, para entender la profundidad, para alimentarnos de ella, para nutrirnos de ella, Señor, en todo momento. Ayúdanos a vencer la pereza, Señor. Ayúdanos a vencer, Dios, en la falta de tiempo y de orden, Señor, para poder crecer, Dios, en tu palabra, porque es el alimento, Señor, para nuestra vida. Hoy te doy gracias por cada una de estas personas que está conectada acá, gracias por estos 3 años como iglesia y que hoy, Padre Santo, Señor, de estos 3 años de trabajo podemos ver el fruto en que cada una de estas hermosas personas no estaba en la iglesia hace 3 años cuando empezamos
y ya están ahora aquí en el IBLI creciendo, entendiendo tu palabra, Señor Jesús, y creciendo de tu mano. Oramos porque muchos más puedan conocer tu palabra y porque a cada uno de nosotros hoy nos reveles los dones ministeriales que nos has dado para que podamos ser de bendición a otros. Revélanos los dones del Espíritu Santo que nos has dado, Señor, para poder bendecir y ser de amor y de bendición y ayuda para otros, Dios, y anhelar, Dios, el fruto de tu Espíritu en cada momento de nuestras vidas. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias y te exaltamos. Amén y amén. Chicos, un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Gracias por estar acá perseverando y metiéndole la ficha y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Vale, Pablo, Gracias, gracias. Pablo. Hasta mañana. Adiós, Pablo. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Con mucho gusto. Chao. Que te mejores. Gracias. Bueno, Orlandito, que vaya muy bien. Me encanta verte. Chao. Amén. Dios te bendiga, que te mejores. Gracias. Chao.